Vamos a crear una nueva hoja de cálculo en Google Drive. Para esto haremos clic con el botón derecho del mouse en un lugar vacío y elegiremos Hoja de cálculo en blanco en el submenú Hojas de cálculo de Google. Veremos que nuestra hoja de cálculo es muy similar a la de otros programas como LibreOffice o Microsoft Office. Ahora pongamos un título a nuestra hoja. Para eso haremos clic en Hoja de cálculo sin título, tipeamos el nombre de la hoja y presionamos Enter. Veremos que aparece un mensaje de confirmación al lado del menú Ayuda, que nos indica el guardado correcto del documento. Al igual que en otros documentos de Google, Hojas de cálculo cuenta con un menú, una barra de herramientas y un sistema de organización de celdas. Las columnas están indicadas con letras mayúsculas y las filas con números. Encima de los nombres de columnas encontraremos un espacio destinado a la escritura de funciones. En la parte inferior tenemos un área útil para crear nuevas hojas o modificar el nombre de las que ya existen. Para crear una nueva hoja hacemos clic en el signo más. Podemos renombrar una hoja haciendo doble clic en el nombre y presionando luego la tecla Enter. Para editar una celda, nos posicionamos en la misma, hacemos clic y comenzamos a escribir. Al finalizar, presionamos Enter. Creemos una celda de ejemplo. En la celda A1 colocaremos el nombre de la columna A y en la celda B1 el nombre de la columna B. Completemos algunos datos. Podemos realizar diferentes funciones con nuestra hoja de datos. Por ejemplo, podemos centrar el texto seleccionando las celdas y eligiendo la opción Centrar, poner negrita. También podemos seleccionar un rango de datos y agregarles borde. Utilizar un fondo de color para algunas celdas y de esa forma darle un formato agradable a nuestra tabla. Realizaremos algunos cálculos de ejemplo con las edades de la columna B1. En la celda A14 colocamos el título Suma y en A15 Promedio. En la celda B14 vamos a utilizar la función suma, escribiendo igual suma, paréntesis y seleccionando el rango de datos. Al finalizar presionamos Enter. Para calcular el promedio repetimos el procedimiento en B15 y con la función promedio. Disminuimos la cantidad de decimales haciendo clic en el botón de la barra de herramientas. Podemos hacer un gráfico, por ejemplo, eligiendo el rango de datos y haciendo clic en la herramienta Gráficos. Aparecerá un gráfico por defecto. A la derecha tenemos un nuevo control en el que podemos elegir el tipo de gráfico y modificar las variables que consideremos necesarias. Respecto del menú principal, el menú Archivo es similar al de las otras aplicaciones de Google Drive, pudiendo exportar nuestra hoja de cálculo a diversos formatos, incluyendo PDF. El menú Editar tiene las opciones tradicionales para editar nuestros datos. El menú Ver encontraremos varias funciones interesantes, como la de inmovilizar celdas,
Esta permite fijar una fila o columna para que queden fijas y no se desplacen con el resto de la planilla. En el menú Datos contamos con muchas opciones para manejar nuestra información, por ejemplo, ordenar los datos. Y muchas otras opciones para trabajar los datos de nuestra hoja de cálculo. Por último, y al igual que con otras aplicaciones de Google Drive, podemos compartir nuestra hoja de cálculo para trabajar de manera colaborativa.